nosotros estamos estudiando ya, o estamos llegando ya al final de esta carta carcelera de Filipenses. De hecho, hoy es nuestro penúltimo sermón. Así que quiero pedirte que por favor vayas a Filipenses capítulo 4 y vamos a leer los versículos 2 al 9. Ese va a ser nuestro texto de hoy. Así que si lo tienes abierto, es muy importante que tú puedas tener tu texto abierto allí y de esa forma podamos estudiar la palabra de Dios. Dice así el versículo 2. Yo quiero que tú me sigas con tu vista hasta el versículo 9. El versículo 2 dice así: ruego a Evodia y también a Síntique que se pongan de acuerdo en el Señor. Y a ti, mi fiel compañero, te pido que ayudes a estas mujeres que han luchado a mi lado en la obra del Evangelio, junto con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense. Que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denles gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración. En fin, todo lo que es o lo que sea excelente o merezca elogio. Pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído, y lo que han visto en mí. Y el Dios de paz estará con ustedes. Ese es nuestro texto. Vamos a orar para comenzar. Señor Jesús, yo te pido en esta hora que tú tengas misericordia de nosotros y que obres a favor de nosotros. Queremos escuchar tu palabra, queremos estudiarla, queremos aprender de ella y deseamos, Señor, que usted pueda dirigirnos, pueda guiarnos. Necesitamos mucho de eso, la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, y que usted pueda trabajar en nosotros, obrar en nosotros. Sin usted no somos nada, Señor. Usted solamente es quien puede iluminarnos, puede guiarnos, y si usted así lo desea, puede transformar nuestras vidas con su palabra en este mismo instante. Rogamos su ayuda, rogamos su dirección. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Como les comenté, nosotros estamos trabajando este texto de Filipenses capítulo 4. Y estamos nosotros ya en el penúltimo sermón de este día. O más bien de esta serie. Y nosotros hemos abordado muchos textos, ¿ya? Y si tú te has dado cuenta, el sermón que nosotros hemos estado trabajando, o la carta que hemos estado trabajando, tiene muchas frases célebres, dignas de subrayar, dignas de observar, de mirar, y que nos permite poder de esa forma avanzar en nuestro estudio. Gracias. Amén. Y gracias a eso, aquí esta es una carta que hemos no solamente trabajado en Conexión, sino también en Crece. Ustedes han podido durante todo este tiempo aprender mucho más que, me imagino, en otras series, porque no solamente nosotros hemos abordado el texto acá, tú has tenido la oportunidad de reflexionar también en casa, junto a tus amigos y hermanos, junto a tus vecinos, con un café, etc. Y eso siento yo que ha sido de mucho provecho para cada uno de nosotros. Hoy yo quiero que fijemos nuestros ojos en estos 8 o 7 versículos, donde
La verdad, como Pablo ya está terminando su carta, él comienza a desarrollar un sinnúmero de exhortaciones distintas, diferentes. Sin embargo, yo he querido unirlas bajo un solo criterio. Y esta es relaciones. Yo quiero a través de este texto mostrarte lo importante que es cuidar varias relaciones que involucran varios aspectos de tu vida, tanto con las personas que te rodean, así como también en medio de la sociedad en la que tú vives. Si tú ya has estudiado la Biblia y llevas tiempo en la iglesia, tú entenderás que Dios a ti y a mí nos ha creado para vivir relacionándonos. Vivimos en una ciudad. Dios fue quien creó el matrimonio. Dios es quien ha hecho de cada uno de nosotros personas que pueden interactuar con los demás. Sin embargo, el pecado ha quebrado todas las relaciones que en el propósito divino se han definido para que tú puedas disfrutarlas. El pecado ha hecho de personas que fueron creados para depender, para corresponder, para pertenecer, para relacionarse y afectar a los demás. Ha creado personas que son individualistas, ha creado personas que son rebeldes, resentidas, enojonas, egocéntricas, y así un sinnúmero de otros sinónimos que podemos usar para observar los efectos del pecado en nosotros. Pero Cristo vino a este mundo para que todo aquello que el pecado separó, el Evangelio pueda unir. Si tú y yo estamos hoy día juntos acá, es debido a que Cristo vino para romper barreras, para acercar a las personas y hacer de ti y de mí una comunidad. Hay un texto en Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 20, que dice así: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas, en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es anterior a todas las cosas, que por medio de Él forman un todo coherente. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de la resurrección, para ser en todo el primero. Porque a Dios le agradó habitar en Él con toda su plenitud, y por medio de Él, esto es importante, reconciliar consigo todas las cosas, tanto los que están en la tierra como los que están en el cielo, haciendo la paz mediante el derramamiento de su sangre en la cruz. Entonces, observa, ese es el propósito de la cruz, o más bien uno de los muchos propósitos: reconciliar, unir, juntar, para que nada se interponga en nuestras relaciones. Por eso, mi proposición para hoy día, lo que yo quiero proponerles a la luz de este texto, es que ustedes que son creyentes y que han sido reconciliados con Cristo y a través de su sangre, ustedes hoy, con el poder del Evangelio, tienen que aprender también a reconciliarse con los demás, consigo mismo, con Dios y con la sociedad en la que ustedes hoy día están insertados. No solamente es una labor suya, también es una labor mía, porque esa es la gran idea de esta obra redentora. No solamente crear individuos, es formar pueblos, crear sociedades que permitan poder interactuar, trabajar, juntarse y de esa forma vivir en paz, reconciliados, unidos. Sin embargo, para poder lograr eso,
Hay un escritor romano antiguo que decía que si nosotros queremos la paz, entonces tenemos que prepararnos para la guerra. Porque lamentablemente, para que tú y yo podamos reconciliarnos si tenemos conflictos, para que tú y yo podamos vivir una relación agradable, obviamente tendremos que lidiar con nuestras diferencias. Y en eso en ocasiones genera problemas y dramas, pero que al final, a través del poder del Evangelio, esto puede llegar a la armonía. Voy a contar una historia. Habían dos hermanas. Dos hermanas que, solteras, tuvieron en una ocasión un conflicto donde se dijeron de todo. Una pelea bastante agria que los llevó a ellas a dejarse de hablar. Sin embargo, ellas eran tan infantiles que, no pudiendo tal vez irse de la casa, o tal vez no queriendo, tomaron una tiza y pusieron una línea, dividiendo la casa en dos, cosa que les permitiera a ambas entrar y salir por la puerta y tener acceso a la cocina, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, aun cuando ellas vivían allí juntas, nunca hablaban, nunca se miraban, nunca conversaban. Se rozaban, estaban allí. Sin embargo, es como si la otra persona fuera un objeto, alguien invisible. En la oscuridad de la noche, cada una sentía la respiración de su enemiga, pero por mucho tiempo coexistieron bajo este detestable silencio. Nadie habló. Y durante muchos años no hubo allí ninguna reconciliación. Cuando esta historia era contada, el narrador hacía un comentario. El comentario que él hacía era el siguiente: cuando tú construyes paredes, o cuando tú rayas la línea divisora entre tú y tu prójimo, una cosa tú tienes que saber, y esta es: si entiendes a quién realmente tú estás encerrando, o a quién realmente estás dejando afuera. Porque cuando tú pones una pared, probablemente el que se está encerrando eres tú mismo, y quien estás dejando libre es a la otra persona. El llamado es a la reconciliación, y este texto va a ayudarnos para poder entender eso. Entonces, aquí hay por lo menos 5 relaciones que tú y yo debemos cuidar. Eso es lo que yo quiero que tú y yo podamos observar. Y para eso vamos a usar 3 preguntas. Si Fabián me ayuda, por favor. Yo quiero mostrarles que aquí hay 5 relaciones que vamos a observar y examinar, y que tú y yo deberíamos procurar a través de este texto promover, cuidar, defender. Y vamos a definirlo entre 3 conceptos. 1, ¿cuál es la relación que el texto nos habla? Segundo, ¿por qué nosotros deberíamos procurar la reconciliación? Y tercero, ¿cómo lo hacemos? ¿Ok? Entonces, la primera relación que yo quiero que tú observes, a evaluar y a examinar dentro del texto, está en el versículo 2 y versículo 3. Esta relación la vamos a denominar como relaciones de conflicto. ¿Ya? Si tú miras el texto, vas a encontrarte que Pablo está escribiendo una carta. Y en esta carta Pablo menciona 2 nombres, 2 mujeres. Estas mujeres son Evodia y Síntique. ¿Estás conmigo, cierto? ¿Vas a ir conmigo? ¿Sí? Perfecto. El texto no nos dice cuál era el conflicto. El texto no nos comenta la naturaleza de la pelea. Sin embargo, el texto nos cuenta que para Pablo la reconciliación de estas 2 mujeres era muy importante. De hecho, por eso es que las menciona acá. Él busca que ellas puedan ser restauradas. Y el texto nos menciona algunas razones. Nos menciona el por qué ellas deberían ser restauradas, por qué ellas deberían reconciliarse. Si ustedes miran el texto 2, una de las razones que Pablo da es que ellos son creyentes.
pertenecen a un solo Señor. Un Señor que está sobre ellas, a las cuales ellas deben rendir, servir, amar, y que deben obviamente cumplir amorosamente la voluntad de Dios. Por eso es que Pablo les pide que ellos puedan llegar a un acuerdo en el Señor, porque es el Señor quien debería gobernar sus vidas. Pero también Pablo menciona otra cosa interesante, y es que estas mujeres, probablemente en el principio de la plantación de Filipo, eran colaboradoras de Pablo. Pablo dice que estas mujeres en el versículo 3 habían luchado junto con el apóstol por el Evangelio. Y eso es para mí interesante, porque el texto, y si tú piensas, nos muestra que hay personas que pueden estar muy fuertes en el principio, pueden ser personas muy influyentes dentro de una congregación. Sin embargo, a pesar de que puedan ser personas influyentes como Evodia y Síntique, personas fuertes que plantaron una iglesia junto con Pablo, ellas también son pecadoras. Y todos pueden recaer, todos pueden de alguna forma ser afectadas por el pecado, y en lugar de avanzar, se estancan, se quedan allí. Sin embargo, el apóstol comenta de que estas relaciones de conflictos son relaciones que se deben restaurar, porque ambas son creyentes, ambas están escritos en el libro de la vida, dice el texto. Ambas son elementos muy importantes para la obra del Evangelio. ¿Cómo lo hacemos? Yo no sé si tú alguna vez has tenido algún conflicto con algún hermano. ¿Cómo se reconcilia esto? ¿Cómo logramos poder, entre hermanos, tener una relación mejor cuando tenemos problemas? Yo veo tres cosas aquí. Una, que nosotros vamos a poder reconciliarnos con el prójimo, con un hermano en la iglesia, si en primer lugar tú y yo entendemos que nosotros pertenecemos a alguien y que no somos individuos que se mandan solo y que hacen las cosas según les parece, según les dicte el corazón. Si tú entiendes que tú perteneces al Señor Jesucristo, tu vida le pertenece al Señor Jesucristo, y la vida de tu prójimo, el creyente con el cual tú tienes conflicto, también pertenece al Señor Jesucristo, entonces, por amor a Él, por amor al cuerpo, por amor a la iglesia, deberíamos buscar la reconciliación y no permitir que el pecado nos separe. Porque reitero, Cristo derramó sangre, dice Colosenses, para unirnos, y nuestras niñerías, nuestras diferencias no pueden ser una causa o una razón suficiente para dividirnos, para separarnos. Segunda cosa que yo veo, cómo tú y yo podemos solucionar un conflicto de intereses, de problemas, y es que si el Señor es nuestro dueño, hay algo objetivo que debe llevarnos a nosotros a la reconciliación. Y este objeto o este mediador objetivo no son tus pensamientos, ni tus emociones, ni cuánto te hirió, ni cuánto tú heriste a la otra persona. Si el Señor es nuestro dueño, este mediador objetivo que debe llevarnos a la reconciliación debe ser la palabra de Dios. No sé si tú alguna vez te has preguntado, ¿es bíblico mi reacción? ¿Es bíblico mi comportamiento? ¿Es bíblico que yo deje de hablarle a mi hermano con el cual yo tengo conflictos o problemas? ¿Es bíblico eso? Si no es así, entonces no hay razones para la separación. Al contrario, las Escrituras nos llevan a la reconciliación. Pero también, en ocasiones, cuando hay conflictos, el texto nos plantea un tercer principio. Y esta es la necesidad de un mediador. Si tú miras el texto, Pablo ya al escribir a Evodia y a Síntique de que se reconcilien,
Él ya está siendo un mediador para la restauración de esta relación. Pero además de eso, Pablo dice en el versículo 3, y le pide al amigo fiel que por favor él les ayude, porque en ocasiones somos tan orgullosos, tú y yo, que no somos capaces de darnos cuenta de nuestro error y necesitamos de que alguien intervenga, interactúe, obre, nos ayude a entender nuestro pecado y de esa forma encontrar la reconciliación. Entonces, lo primero que yo quiero que tú observes aquí es que una de las relaciones que tú deberías cuidar son aquellas relaciones con las que tú tienes roce hoy día. Hermanos con los cuales tal vez tú no te hablas, o has dejado últimamente de conversar, de buscarlo. Dios demanda de ti y demanda de mí que esa actitud no sea así. Tú y yo debemos buscar la reconciliación, aun cuando esta relación sea conflictiva. Pablo dice que si es posible, tú y yo debemos buscar tener paz con todos. En la medida en que podamos, así debemos hacerlo. La segunda relación que yo quiero que tú observas aquí, que tú deberías procurar y trabajar en ello, está en el versículo 4. Esta relación es la relación con el Señor. El versículo 4 dice que tú y yo deberíamos alegrarnos siempre en el Señor. Insisto, versículo 4, alégrense. Si yo te preguntara hoy día, por ejemplo, ¿cuál sería el término que tú usarías para definir tu relación con Dios? ¿Cuál usarías? Probablemente podrías usar el término rutina. Tal vez podrías tú usar el miedo, la indiferencia, ignorancia, frialdad, alegría. La alegría es algo que marca tu relación con Dios. Es algo que caracteriza esta relación con el Señor. Si no es así, entonces ya tenemos problemas, porque Pablo dice que nuestra relación con el Señor debe estar marcada, por lo menos en este contexto, a través de un solo término, y este es alegría. Alegría. Hay un autor secular que comenta que el hombre religioso y el ateo hablan continuamente de religión. El uno habla de lo que ama, es decir, el religioso, y el otro de lo que teme. ¿Cómo tú hablas del Señor? Realmente es el gozo lo que caracteriza tu relación con Él. Realmente te da gozo leer la Biblia. Realmente te da alegría disfrutar de su presencia. Hoy día, estar aquí para ti es una alegría. Entonces, es algo que tú debes evaluar. Porque observa que el texto dice que no solamente tú debes alegrarte, sino que el versículo 4 dice que debes alegrarte siempre en el Señor. Eso está hablando no de un evento, no solamente cuando tocaron aquí la canción favorita tuya y tú, wow, y como que está ahí en las nubes. No, no, no. Siempre, siempre. Cuando tienes dinero en el bolsillo, cuando no tienes dinero en el bolsillo, cuando tienes conflictos, cuando no tienes conflictos, cuando está lloviendo, cuando hay sol, siempre tu relación debe caracterizarse por la alegría. Sin embargo, en muchas ocasiones nuestra relación con Dios depende mucho de la circunstancia en la que vivimos. En muchas ocasiones nuestra relación con Dios tiene que ver con sentimientos y emociones. Pero el apóstol aquí está diciéndonos que el gozo y la alegría no tiene que ver con circunstancias, no tiene que ver con tampoco emociones, tiene que ver con un imperativo, mandamiento. Es algo que tú debes trabajar. Yo debo trabajar. Relacionarme con el Señor requiere de obediencia. Obedecer. Yo sé que tal vez este término
Es hasta legalista para ustedes hoy día. Obligarte a amar al Señor y que te sientas alegre. Sin embargo, esa obediencia no debe estar marcada por el miedo. Esa obediencia debe estar marcada por el amor. Debe estar marcada por cómo el Señor ha obrado en ti. Sin embargo, si tú no te obligas amorosamente a amar al Señor, entonces tú vas a ser como el camaleón, o como el viento, como las hojas, como las cosas que cambian continuamente, porque no existe una decisión. En muchas ocasiones el problema con nuestra espiritualidad tiene que ver con la determinación. La determinación de decidir estar firmes. La decisión de definirme como persona y como creyente. De que no voy a permitir que nadie me aparte del Señor. Porque estoy convencido que estar cerca del Señor es la dicha, es la alegría, es la bendición, es la bienaventuranza más grande que puede existir. Y que por consiguiente yo no voy a permitir que ningún sucedaño pueda engañarme, apartarme del Señor. Pero aquí hay un juego que en ocasiones pareciera que fueran contrastes: alegría, obediencia. Hay alguien que ha dicho que nuestro gran problema es que viviendo en la gracia, nosotros le tenemos miedo a la obediencia, porque creemos que la obediencia es sinónimo de miedo, cuando la verdad, la obediencia hoy como creyente es sinónimo de amor. Obedecer es amar, y obedecemos a Dios sin importar las circunstancias. Habacuc capítulo 3 versículos 17 y 18 dice así: aunque la higuera no florezca, ni haya frutos en las vides, aunque falle la cosecha del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque en el aprisco no haya ovejas, ni ganado alguno en los establos, aún así yo me regocijaré en el Señor, me alegraré en Dios mi libertador. ¿Te das cuenta? Gozo, alegría no tiene que ver con nuestras circunstancias, con nuestra situación favorable, bien con una búsqueda continua de gozarnos y alegrarnos en el Señor a pesar de todo. Una tercera relación que deberíamos nosotros procurar, buscar, cuidar, es la que se encuentra en el versículo 5. Esta relación tiene que ver con los demás. Si tú miras el versículo 5 en una frase bien pequeña habla de que además de alegrarnos en el Señor, nosotros debemos ser amables con los demás. Y esta amabilidad debe ser algo evidente a todos. ¿Por qué? Porque según el versículo 5, el Señor está cerca. Ahora, si para ti y para mí es muy complejo hablar de nuestra relación con Dios a través del concepto de alegría, imagínate lo difícil que es para ti y para mí hablar de nuestra relación con los demás a través del concepto de amabilidad. Si Dios, que es sublime, que no tiene imperfecciones, que ha sido bondadoso contigo y conmigo, nos cuesta alegrarnos, ¿cuánto más con la persona que está a tu lado? Tú vas a ser amable. El término amabilidad aquí, dice John MacArthur, es un término que se refiere a contentamiento, se refiere a generosidad hacia los demás. También puede reflejar o referirse a misericordia y clemencia cuando las personas faltan o fallan en algo. Es más, puede también aludir a esta idea de paciencia, cuando uno es sometido a injusticias y a maltratos
sin deseos ni intención alguna de buscar venganza. Amabilidad involucra todas esas cosas: paciencia, misericordia, clemencia. ¿Eres tú así con tu prójimo? Clemente, misericordioso, paciente. Cuando fallan, cuando te irritan. Yo no sé, pero yo ya he comentado algunas cosas. Yo les pido oración ya, pero cada vez me doy cuenta yo que de verdad tratar con mis hijos pequeños se hace más difícil. Es muy fácil para nosotros con mi esposa irritarnos, tal vez mucho más para mí. Mucho más difícil mantener la calma, mucho más difícil soportar algunas niñerías. Imagínate, si yo con mis hijos soy así, cuidado con ustedes cuando se acerquen a mí. Complicado. Amabilidad, clemencia, paciencia, sensibilidad con los demás. Es algo complejo. Pero el texto no se refiere solamente a esta actitud frente a los demás, como si nos estuviéramos refiriendo a los creyentes. El texto se refiere hacia los demás que no son creyentes específicamente. Porque si tú miras el versículo 5, esta amabilidad, dice, debe ser una evidencia para todos de quién eres tú y de quién soy yo. Y muchos comentaristas hablan de que si nosotros tenemos que probar, manifestar a través de esta actitud quiénes somos nosotros, entonces probablemente esta idea se está refiriendo a no creyentes. Entonces yo ahora quiero hacerte una pregunta en relación a eso mismo. ¿Cómo es que tú te relacionas con los no creyentes? ¿Eres capaz de soportar su vocabulario que en ocasiones es muy ofensivo? ¿Es para ti un agrado relacionarte con ellos, aun cuando tal vez tengan muy pocas cosas en común? Una de las cosas que yo veo comúnmente cuando tenemos cumpleaños y vienen creyentes y no creyentes es que es bastante fácil para nosotros los creyentes hacer un grupito allá y comenzar a canillear. Sin embargo, los no creyentes se quedan ahí junto con sus amigos y ellos mundanean, no sé si se puede usar este término. Pero no hay interacción. No, nos cuesta hablar con los no creyentes. Nos cuesta relacionarnos. En ocasiones somos bastante hostiles. Hacemos sentir que ellos pertenecen a otro mundo y nosotros del siglo XVI, ahí con Calvino y toda esa onda. Pero no debería ser así. Nuestra amabilidad debe ser evidente para todos. Y aquí hay algunas razones y algunas formas en que tú y yo deberíamos tratar a los demás. En primer lugar, yo quiero que tú entiendas que la única forma de poder trabajar en esta relación con no creyentes es tratándolos. Yo sé que en tu agenda, en tu trabajo, hay muchas personas que no son creyentes. Por favor, interactúa con ellos. Invítalos a tu casa a tomar once, así como invitas a otros creyentes a tu casa a tomar once. Sé vulnerable. Permite que él pueda ver que tú no eres alguien perfecto. Que no eres una persona que no te trambar. Tú tienes problemas. Sin embargo, tú eres capaz de lidiar con tus problemas a través de Cristo. Trátalos, escúchalos, comparte con ellos. Sé un poco tolerante. Yo sé que hay palabras que quizás nunca en tu vida has escuchado. Y hay música que nunca en tu vida escucharás. Porque probablemente tú y yo nacimos en una cuna ahí de puros cristianos. Nunca hemos escuchado palabras feas o términos groseros, aun cuando es difícil pensar así. Pero ellos te necesitan. Y la verdad es que tú también los necesitas a ellos. Los necesitas a ellos para interactuar con otras personas. Y de esa forma procurar y proclamar el Evangelio. Segundo, entiende nuevamente cuál es tu misión, amigo mío, amiga mía. Si usted es parte de la iglesia, si usted es un creyente, su misión es ser luz. Y Jesús dice que la luz no se esconde bajo la cama o un almud.
La luz se pone arriba para que ésta pueda iluminar a los demás. Sin embargo, hoy día hay muchas velas apagadas. O más bien, hay muchos que ni siquiera marcan una diferencia en relación a los creyentes, porque no están dispuestos a interactuar, a arriesgarse, a ser vulnerables. Oye, ellos no son leprosos, amigos, hermanos. No son leprosos de los cuales tú debes huir. Son personas que necesitan de Jesús. Pero también entiende que Jesús está cerca. Entonces, el tiempo es poco. Hay un libro que se llama Lo que no podrás hacer en el cielo. Y ese libro dice que lo único que tú no podrás hacer en el cielo es hablar de Cristo. Porque allí sí, tú y yo viviremos en el mundo de los cariñositos. No habrá imperfecciones ni problemas. No habrá personas ahí que estén hablando bobadas, cosas como esas. Pero aquí tú tienes la oportunidad de hacer algo que no podrás hacer en el cielo, que es hablarle a tu mamá, que es hablarle a tu papá, que es hablarle a tus hijos, que es hablarle a tus hermanos, que es hablarle a tu colega, que es hablarle a tu vecino. Él necesita escuchar de Jesús. Y tú debes procurar resguardar esta relación con el no creyente. Él morirá, tú morirás. Y ya después de la muerte, dice las Escrituras, que viene el juicio. Tú sabes que no hay limbo, tú sabes que no hay purgatorio, tú sabes que no hay nada, solamente juicio. Entonces, aunque yo no quiero que tú hoy día te vayas a dormir con pesadillas, pero yo quiero que tú entiendas la oportunidad que tú tienes hoy. Tal vez nadie más la tendrá. Y esa persona necesita de ti. Entonces, esta tercera relación tiene que ver con el no creyente. Cuarta relación que quiero mostrarte está en el versículo 6 y 7. Y esta relación tiene que ver contigo mismo. Versículos 6 y 7 dice que no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión con oración y ruego presenten sus peticiones a Dios y denles gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Imagínate el no tener preocupaciones, no preocuparte por nada. Obviamente eso es hoy día imposible, pues todos tenemos preocupaciones por el trabajo, los niños, colegio, familia. De hecho, voy a dar otra confesión. Esta semana para mí ha sido súper agotadora, no por un trabajo físico, sino porque mi nuevo trabajo requiere de rebuscar, pensar un montón de cosas. He llegado súper agotado a mi casa. ¿Por qué? Porque hay preocupación, porque hay que moverse, hay que buscar, hay que formular, etc. Y obviamente tú y yo, en esta sociedad tan competitiva, es bastante rápido comenzar a sentirse estrangulado. El término preocupación viene de esa raíz, estrangular. Si tú alguna vez has estado preocupado, entonces tú entiendes lo que significa ser estrangulado. Y esto en ocasiones tiene consecuencias físicas: jaquecas, dolores de espalda, problemas físicos, dolores en el cuello. Independiente de lo que tú hagas, esto trae dramas. Sin embargo, la preocupación, amigo mío, hermano, dice Warren Wiersbe, es el ladrón de nuestro gozo. La preocupación es un gran problema para nosotros hoy. Y no es suficiente hacerse el propósito de dejar de preocuparse, porque eso es imposible. Pues el problema está aquí, adentro, aquí en el corazón. Es una obra interna. Él va contigo a todas partes. Lo que nosotros necesitamos, más bien, es una buena intención. La intención de buscar al Señor y que Él nos otorgue
nos otorgue la victoria. Porque si la ansiedad y la preocupación son nuestras amigas, entonces esto significa que tú y yo estamos olvidándonos de la sabiduría, estamos olvidándonos de confiar, estamos olvidándonos de la soberanía de Dios. Y en ese sentido, si la preocupación, la ansiedad nos tiene en sus manos, tú y yo estamos entonces en manos erróneas y sufriremos y no sabremos ser luz para los demás, porque en lugar de obrar con amabilidad, estaremos todo el tiempo enojados. No podremos cumplir con nuestra misión si primero nuestra relación interior está dañada, torcida. Por eso Pablo dice que frente a la preocupación y la ansiedad, el antídoto es la oración. Oración. Imagínate, de alguna manera, ¿ya? Para lidiar con la preocupación que te lleva a ti a hacer muchas cosas, tú debes trabajar en la oración que te lleva a quedarte quieto. La solución de los problemas no está necesariamente en el activismo. La solución a tu problema está en quedarte quieto, confiar en el Señor. Obviamente obrar, pero confiar en el Señor, esperar en Él. Y aquí Pablo usa varios términos. Usa el término de petición, habla del término de ruego, habla del término de gracia. Todos esos son ingredientes que están dentro de y que tú y yo debemos aprender. Oración es nuestra solución. Y solamente así, si tú oras, entonces dice Pablo en el versículo 7 que tú podrás disfrutar de la paz de Dios. Esa paz que sobrepasa todo conocimiento y que nos calma en situaciones donde fallan toda clase de explicaciones. No sabes por qué está pasando esto. Pero si oras, Pablo dice, tú disfrutarás de la paz de Dios. Si tú oras, dice el texto, que Dios a través de esta paz cuidará tus corazones. Es decir, las lecciones, las decisiones que tú tomas. Y cuidará también, dice el versículo 7, tus pensamientos. Es decir, la actitud. Él sabrá cómo mantenerte en paz. De hecho, el término cuidar en el griego tiene que ver con esta idea de un soldado que vigila, que está resguardando algo. Eso es lo que hace Dios. Cuando tú oras, tú llamas a Dios a que Él venga a cuidarte, a que Él venga a sanarte, a que Él venga a traer paz. Sin la oración, sin la meditación de su palabra, sin la reflexión, no hay tranquilidad. Más todavía en este mundo donde, si tú examinas las librerías, vivimos en una época donde hoy más que nunca se han escrito libros de psicología, los cuales muchos intentan lidiar a través de soluciones humanas nuestros problemas emocionales. Pero aquí está, según Pablo, nuestro remedio: oración. Y nuestra última relación que yo quiero mostrarles está en el versículo 8. Y esta relación es con lo que nos rodea, con nuestra sociedad. El autor que nosotros estamos trabajando para esta serie de sermones se llama Frank Kielman. Y él, al escribir este libro de Filipenses, él dice lo siguiente, al referirse al versículo 8. Dice lo siguiente: como los filipenses están siendo perseguidos por la sociedad en la que viven, ellos experimentarán la tentación de rechazar cualquier cosa que venga de afuera de la iglesia, pensando que está manchada por el mal. Si es así, esta lista y la exhortación de buscar virtudes en el mundo recuerda a los filipenses que aunque la sociedad a veces es hostil y mala, sigue siendo parte del mundo de Dios y contiene muchas cosas buenas que el creyente puede reafirmar. Uno de los grandes problemas
de nuestra sociedad chilena. Yo no sé si tú estás enterado, pero yo quiero hoy día avisarte. Uno de nuestros grandes problemas de nuestra sociedad es algo que se llama fundamentalismo. El fundamentalismo sacó a los jóvenes de la política. El fundamentalismo sacó a los jóvenes de las profesiones. El fundamentalismo eliminó las artes dentro de la iglesia. El fundamentalismo llevó a mirar nuestra sociedad desde un punto de vista pesimista. Por esa razón hoy día vivimos y sufrimos por lo que tenemos. No tenemos políticos creyentes porque ellos están escondidos en sus iglesias. No tenemos profesionales creyentes, o no tenemos muchos profesionales creyentes porque le tienen miedo a la sociedad. No tenemos personas que disfrutan de las artes y de todo lo que Dios ha creado para nuestro gozo y placer, porque creen que es pecado. Ser presbiteriano no es ser fundamentalista. Ser presbiteriano no es mirar nuestra sociedad desde un punto de vista pesimista. Ser presbiteriano, ser reformado, ser bíblico, significa que toda verdad de Dios puede ser encontrada aún en el mundo y en la sociedad caída. Porque este mundo sigue siendo el mundo de Dios. Y por esa razón, si hay algo en lo que tú y yo debemos concentrarnos, es como dice Pablo, en buscar, en considerar, versículo 8, bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Y esto, hermanos, no es algo que solamente encontramos aquí dentro de la iglesia, es algo que podemos encontrar allá afuera, porque las personas siguen siendo imagen de Dios y siguen siendo en muchas ocasiones usadas por Dios. Por tanto, interactúe, obre, trabaje, promueva ayuda, servicio en aquellas personas que están necesitadas, y disfrute, aprenda, entienda, conozca la sociedad y el mundo en el que usted vive. Karl Barth decía de que para que nosotros podamos ser relevantes para nuestra sociedad, una parte tú tienes que tener una Biblia en una mano y el diario en la otra. Si tú no conoces en la sociedad el mundo en el que tú vives y no eres capaz de resaltar las cosas buenas, como también ir en contra de aquellas cosas que son pecaminosas, entonces usted no vive en el siglo XXI y se ha quedado en el siglo XVI, donde las cosas ya han cambiado. El creyente debe interactuar, promover y buscar una relación sana con la sociedad. Y en ese sentido, no necesariamente, mi amigo, usted debería escuchar todos los días música cristiana y leer solamente libros cristianos y interactuar solamente con creyentes. Usted vive en Chile, ciudad de Temuco, y hay muchas cosas buenas, pero que usted debe examinarlo todo, como dicen las Escrituras, aún en las cosas de los no creyentes, para que de esa manera usted aún así pueda ser alimentado, exhortado, levantado por Dios. Entonces, estas 5 relaciones son las que Pablo nos comenta que tú y yo debemos procurar, buscar, cuidar, trabajar en ellas, ya que estas relaciones son las que nos van a permitir a nosotros poder cumplir el propósito divino, cumplir el propósito de la redención, que es la reconciliación. Última cosa, versículo 9. Versículo 9 hace un resumen de todo. ¿Cómo es que tú logras hacer todo esto?
Según el versículo 9, tú lo haces siguiendo la enseñanza y práctica apostólica. El versículo 9 dice, en fin, pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído, y lo que han visto en mí. Es decir, todo lo que Pablo ya mencionó, Pablo está diciendo, oye, yo he procurado todas estas relaciones, ustedes háganlo, siguiendo mi enseñanza y siguiendo mi ejemplo. ¿Y qué producirá eso? Observen lo maravilloso, no sé si te das cuenta, pero versículo 9, eso producirá algo maravilloso. ¿Qué es esto? No solamente, amigo mío, si tú pones en práctica esto y sigues esto, no solamente tú disfrutarás del sentimiento de la paz, sino que el versículo 9 dice que tú te encontrarás con el autor y fuente de paz. Sí, no solamente habrá una interacción de emociones, tendrás un encuentro personal con Dios, con el Evangelio, con Cristo. Y eso es lo que hoy, más que todo, todos necesitamos. Tener un encuentro personal con Dios, procurando reconciliar todas estas relaciones y determinando el poder no solamente quedarse en la teoría, como dice Pablo, recibiendo y aprendiendo, sino también practicando. Evangelio involucra práctica. Evangelio involucra no solamente recibir paz, sino que involucra experimentar un encuentro con el Dios de paz. Vamos a orar.